Bueno, primera de las entrevistas del programa de hoy, el gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz. Bienvenido. Hola, Pablo. Hacía mucho que no hablábamos. Hace un tiempo, a mí se me pasa tan rápido. Sí, no, pero yo los dije, días si no digo, más vale que hablemos hoy, porque si no, la próxima va a ser cuando sea candidato a vice de La Baña. Bueno, también puede ser. También puede ser. Pero antes de eso vamos a venir otra vez al programa. Bueno, por cábala. Bueno, ahora por cábala, está bien, eso lo Mirta Legrand, no tengo nada que ver con esa señora. Íbamos a la misma escuela, en distintos años, ¿no? Por supuesto. Ella unos años más adelante que yo, a la Rivadavia, acá en yo pensé que la escuela de danza, no lo hacía. No me da. Bueno, pero hay algunos candidatos que yo digo, este no le da para candidato, es como si yo fuera la escuela de danza, ¿no? Digo, porque uno ve y revisa más o menos lo que se está mostrando. Y hoy por hoy hay... Sí, habría que hacer una escuela de candidatos, ¿no? Por lo menos, o algún examen de ingreso, por lo menos mínimo. Sí, mínimo. Podría ser. Hay algunos que, a ver, para ser chofer de colectivo le hacen un psicofísico, ¿no? Sí, no, claro. Bueno, para ser diputado nacional, diputado provincial, gobernador, y eso no, va así. No. Mayor de edad y no tener causas pendientes, ¿no? ¿Es así? Sí, pocos requisitos. Para ser presidente también, ojo. ¿No? Digo, porque la gente se quejaba de los presidentes abogados que tuvo la Argentina, que eran mayoría, casi tanto como milicos, ¿no? Ahora resulta que hay, bueno, justo ingeniero. Mal parados los ingenieros. Estamos, no es el mejor momento. No hay que generalizar, ¿eh? No hay que generalizar. No generalicemos, pero vayamos a lo concreto, ¿no? Hay una elección provincial, hay una primaria ante eso, ¿no? Así es. Y yo veía algunas cosas que están ocurriendo en la primaria del partido del Frente Progresista y pensaba en el día después. Porque la verdad es que, si bien, por ejemplo, Rosario, donde hay competencia, ¿no? Roberto Zuckerman por el peronismo puede individualmente ser el hombre que tenga mayores preferencias en las encuestas que manejamos nosotros y en las que confiamos y creemos. La suma de votos de Hapkin e Irizar puede superarlo. Ahora, eso trasladado al 16 de junio puede volver a pasar en la medida que estén juntos. Entonces uno ve cosas que pasan en la interna hoy y que se pregunta qué pasa el día después, ¿no? Sí, la interna obviamente que es una competencia y como toda competencia genera alguna rispidez porque todos quieren ganar, nadie va a una competencia pensando en perder. Pero lo importante, por lo menos en este caso, es que se trata de dos candidatos que son claramente integrantes de un proyecto político común. No es de ahora, viene de hace muchos años. Verónica desde ya, porque es integrante del Partido Socialista y ha sido parte de nuestro equipo de gobierno, y Pablo porque es parte del Frente Progresista desde su inicio prácticamente y ha sido consecuente a lo largo de todos estos años. Así que son dos buenos candidatos, si se quiere hay matices de diferencia, personalidades, historias distintas, pero creo que los dos representan bien al proyecto del Frente Progresista y creo que eso se va a reflejar, cualquiera sea el resultado de la primaria, después en la elección general. Hay que evitar las tensiones dentro de los procesos internos, pero a veces son un poquito inevitables. Yo creo que le estamos ofreciendo una gran oferta electoral a la ciudad de Rosario, porque son, como decía, muy buenos candidatos, y el que gane, que será el mejor, o por lo menos, no sé si el mejor, pero el que mayoritariamente los ciudadanos decidan, va a ser un gran intendente. Y yo confío en que Verónica, si le toca, va a ser una gran intendenta porque la he visto gestionar, la he visto trabajar al lado mío muchos años, la he visto tener templanza para enfrentar crisis y problemas difíciles, resolverlos con inteligencia, mucha empatía. Digamos, no hay temor al día después. Diálogo. ¿No hay temor al día después? Digo, de la interna, no. Preocupación, no. No. Y creo que claramente los rosarinos van a seguir confiando en el Frente Progresista para gobernar la ciudad, porque ya probamos algunas aventuras a nivel nacional en el 2015 que ilusionó a mucha gente, legítimamente la ilusionó, y se demostró que eran espejitos de colores, ¿no? Que eran ilusiones, no en el mejor sentido de la palabra ilusión, sino en el peor sentido, una ilusión sin fundamento, porque rápidamente quedó en evidencia que no había ni la experiencia, ni los conocimientos, ni las ideas claras para gobernar la Argentina que se necesitaban. Y bueno, creo que no hay que correr riesgos en estas cosas, ¿eh? Creo que la alternancia es buena en democracia, es buena la alternancia, pero siempre que estemos seguros que lo que viene es mejor que lo que está. Y nosotros hemos demostrado que hemos sabido renovar
generar alternancia dentro de un proyecto político que es amplio, que es plural, como es el del Frente. Ahora, la situación del país, un dirigente opositor, creo que es Carlos Heller, que dice, ¿no? El macrismo propone futuro porque no puede exhibir presente, ¿no? Pero hablábamos recién, mientras iba al aire la apertura del programa, que, como decía también, creo que la frase era de Cebrián, ¿no? De uno de los fundadores del país, si ve el futuro, dile que no venga. ¿No? Sí, si el futuro es este. Pregunto, si no si se es puede más vender, de lo mismo. eso pregunto, ¿cuál es la perspectiva? Porque evidentemente la situación nacional atraviesa las provincias, más allá de que yo he leído algunas declaraciones de que la gente está optando por una posición alternativa a lo que se ofrece como macrismo o kirchnerismo, aunque hay esfuerzos, a mí me encantan algunos medios que dicen perdió Cristina, ¿no? Y en realidad puede ser, pero atrás de Cristina venía el macrismo también, Sí, sí. tercero, ¿no? Es decir, me parece que en casa de gobierno están por inaugurar el Salón de las Pasos Perdidas, en vez de los Pasos Perdidos del Congreso. Eso es la Rosada. Pero el futuro, ¿se puede vender también en términos de expectativa por parte del gobierno? Bueno, uno puede vender futuro cuando genera expectativas, cuando es confiable, cuando de alguna manera ha ido dando pasos que nos acercan a ese futuro. Yo puedo decir, bueno, no he terminado tal obra, la voy a terminar en la próxima etapa, pero porque ya la tengo en marcha y entonces es creíble que en unos meses más, en un año más, la voy a terminar. Ahora, cuando los objetivos que el propio gobierno se propuso, por ejemplo, bajar la pobreza, por ejemplo, generar crecimiento de la actividad económica, generar empleo, no fueron objetivos que le plantea la oposición, son los que el propio gobierno dijo que iba a cumplir y no ha logrado cumplirlos a 3 años largos, 3 años y medio de gestión, cuando ya se le está terminando el periodo. Y bueno, uno diría que no ha sido exitoso y por lo tanto no hay ninguna expectativa o cada vez hay menos expectativas en que algo pueda cambiar. Sobre todo en un gobierno que no hace autocrítica, que no tiene plan B, porque si nos estuvieran diciendo, bueno, vamos a corregir el rumbo. No, Macri dijo que si lo reeligen va a ser lo mismo, pero a mayor velocidad. A mayor velocidad. O sea que el impacto va a ser más violento cuando uno se la pone Claro, ese es el riesgo, eso es lo que la gente está percibiendo y por eso el enojo de mucha gente, la desesperanza de otros, la angustia de otros, es decir, empieza a cundir un pánico y un ánimo, digamos, de mucha angustia en la ciudadanía. Incluso no solo en quienes hoy están sufriendo necesidades que no pueden cubrir, sino también en aquellos que están mejor económicamente, empresarios, profesionales, pero que ven que el futuro no es un futuro promisorio, ¿no? Ahora, Lipsi, frente a este panorama, ¿no? Hay algunos sectores de la oposición que están muy claros, muy definidos, aun cuando desde el punto de vista de la organización no se advierte esa situación. Hay sectores del peronismo que dicen, bueno, hay una clara oposición, esto es Macri, y después el resto. Es como si fueran los viejos partidos homenaje, miran contra el resto del mundo. Ahora, sin llegar a ese extremo, hay quienes dicen que la construcción de una fuerza alternativa, tercera posición, para decirlo de algún modo, conspira o fragmenta la oposición y puede ser funcional al macrismo. Bueno, yo creo... Apuntan directamente, ¿no? Ha habido dirigentes peronistas que han dicho Lipsi, al final fragmenta la oposición. A ver, la oposición está fragmentada, porque si claramente hubiera una unidad de la oposición ya estaría eso en marcha y está fragmentada porque creo que hay un sector muy importante de la población que no quiere seguir por este camino, pero que tampoco quiere volver al pasado, que no quiere volver a los últimos años de Cristina Kirchner, que fueron muy negativos también para la Argentina, que de alguna manera permitieron que llegara Cambiemos al gobierno, porque tuvo una gran ayuda en la expresidenta que se empeñó en algunas cuestiones autoritarias. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en imponer las candidaturas en todo el territorio provincial y particularmente en la provincia de Buenos Aires, en adoptar una actitud que quedó explícita en un acto acá en Rosario de vamos por todo, despreciando a quienes pensaban distinto y planteando una actitud, digamos, avasallante sobre las instituciones, sobre la oposición, sobre las provincias como la nuestra, que no estaban encolumnadas en ese mismo sector político. Bueno, creo que una serie de cosas y... por supuesto, la corrupción generalizada, ¿no?, que caracterizó ese periodo de gobierno. No fue el único periodo donde hubo corrupción, pero digamos que
fue un periodo donde la corrupción escaló en distintos ámbitos y niveles de gobierno como no había ocurrido en otros gobiernos anteriores. Creo que todas esas cosas hicieron que un sector de la población no quiera volver tampoco a esa experiencia. Yo no quiero... ¿no? Entonces, sí. Entonces, por eso digo que lo único que puede tener chance, no solamente de ganar una elección, sino de gobernar después un país muy complejo, es una propuesta alternativa. Alternativa a Cambiemos, pero también alternativa al proyecto anterior, ¿no? Ahora, decía el tema de la corrupción generalizada y demás, ¿no? Vamos viendo a poco de que se avanza y se va deconstruyendo lo que se armó como efectivamente estructura de campaña para lo que fue el macrismo, que algunas cosas que parecían que eran así no eran así. Es probable. Empecemos por Nisman, por ejemplo, ¿no? Ya no hay ningún fiscal que se anime a pedir que se eleve a juicio porque de los 14 peritos que convocaron, 13 dijeron que fue un suicidio y uno que dijo que no sabía. El que dijo que no sabía, el que había puesto la viuda, ¿no? Pero digo, frente a esto, cuando se haga una gran interna, una gran paso, ¿dónde va a estar, por ejemplo, el Frente Progresista? Digo, con la Baña, con el peronismo federal, podría estar Massa, podrían estar... ¿Cuáles son los límites, no? Eso digo. Porque a lo mejor el kirchnerismo entra a eso. Y si entra, ¿ustedes no están? Pregunto. Yo creo que no va a entrar, digamos, porque no hay compatibilidad, porque son dos proyectos distintos. Ajá. Ese es el tema. No es un problema de personas o de si nos juntamos o no nos juntamos para ganar una elección. Es qué proyecto de país queremos construir. Bien. Y creo que el proyecto que un sector importante de la oposición en el que yo me siento incluido, y donde hay sectores del peronismo, donde hay sectores del radicalismo, donde hay mucha sociedad civil, es un proyecto de país que no es el mismo que que concretó y que nos propone hoy Cristina Kirchner. Entonces, ese es el problema, es un problema de proyectos distintos. De la misma manera como yo no tendría ningún problema en compartir un mismo espacio con dirigentes que hoy a lo mejor están en Cambiemos, pero mi proyecto no es el proyecto de Cambiemos, eso debe quedar claro. Bien, en algún momento charlando, cuando veíamos lo que pasaba, ¿no? El movimiento popular neuquino, cuando en San Juan también hay una fuerza de esas características, en Río Negro, ahora con la primera gobernadora que va a haber en aquella provincia que sea una mujer, el socialismo decía, nosotros no somos un partido provincial, tenemos otro tipo de aspiraciones, ¿no? Es la construcción de esta alternativa, digo, pero puede liderar, puede, digamos, no digo imponer condiciones, ¿no? Porque por ahí, en términos de proyecto, que me parece que es lo que hay que discutir, hay muchas coincidencias con fuerzas populares, en donde se habla de la presencia del Estado, la justicia en cuanto a la retribución y el reparto de la riqueza. Ahora, en términos de masa crítica, ¿no? De juntar votos, es inevitable que esté el peronismo ahí. Un sector del peronismo. La palabra inevitable que sonó muy gorila, ¿no? Digo, es imprescindible que esté el peronismo, o por lo menos un sector. Sí, claro, es muy importante que esté el peronismo, no alcanza con eso. Bien. Es importante que esté un sector del radicalismo, por lo que representa también hacia otras franjas del electorado. Es importante que esté el progresismo, que yo represento, porque quizás no podemos aportar toda la estructura que aporta el peronismo, pero aportamos un contenido programático que es indispensable para que este proyecto sea realmente un proyecto alternativo y superador, proyecto de futuro. Tiene que haber sociedad civil, tiene que haber referentes de la sociedad civil, porque hoy cualquier espacio político termina quedando acotado si no se abre a la sociedad civil. Me parece que si logramos esa fórmula, digamos, ese armado, creo que es un proyecto competitivo electoralmente, pero además es un proyecto que tiene condiciones, que tendría credibilidad, que tendría la confianza de amplios sectores de la población para encarar un gobierno que va a ser quizás el más difícil, el periodo más difícil porque ahora sí hay pesada herencia, que le ha tocado a un presidente argentino. La última, para eso es imprescindible ganar Santa Fe. Es muy importante. Digo, para sentarse en la mesa, ¿no? Y no, conversar. A ver, digo, es muy importante para tener una presencia más protagónica. Claro. Creo que igualmente se puede impulsar un proyecto nacional, cualquiera sea el resultado en Santa Fe, pero para que el progresismo, el socialismo siga teniendo una presencia, digamos, importante en el ámbito nacional, el resultado de Santa Fe es muy significativo, sin ninguna duda. Y yo confío en que los santafesinos, especialmente los rosarinos,
nos van a acompañar, porque creo que hemos cumplido, así como podíamos decir que el presidente Macri ha cumplido muy poco lo que prometió, yo puedo asegurar que todo lo que dije que iba a hacer, lo he hecho. Hay cosas que están al 100%, hay cosas que a lo mejor están al 70%, al 60%, pero todo lo que dije que iba a hacer, lo he hecho y algunas cosas más. Yo no voy a pedir que se autocalifique, ¿no? ¿Cuánto de 1 a 10? Lo dejamos para más adelante, porque después de las primarias viene la elección general y volvemos a conversar. Espero que estemos en los tiempos, digo, ¿no? Que no pase tanto y podamos volver a conversar. ¿Sí? Un gusto. Muchísimas gracias por haber venido. Pablo. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos, el doctor Carlos Rosansky. Ya venimos. Doctor Rosansky, qué gusto, una vez más. Un placer. También, como que le decía el gobernador, pasó mucho tiempo, ¿no? Desde que hablamos aquella vez. Pasaron cosas. Sí, las cosas que pasaron es que se van desenmarañando algunas cosas que uno presumía que podían estar amañadas y que ahora ya está verificado que estaban amañadas, ¿no? Y uno inmediatamente borra la sonrisa porque son situaciones delicadas desde el punto de vista institucional y de la vida de cada uno de nosotros, ¿no? El tema de espionaje, la organización que se ha montado en torno a todo eso, y que en un momento determinado, y yo voy a ir a los tapes inmediatamente para meternos en tema, al caso de ustedes, Freire, Rafael, les costó la carrera, ¿no? Bajo amenazas. Vamos a escuchar a la abogada de Fariñas, la abogada de Leonardo Fariña, al que para dejarlo en libertad tuvieron que esperar que Rosansky estuviera de licencia una semanita, armaron todo, y miren lo que dice ella, que le dijo el ministro Garabano. Lo dice la mujer que defendía a Fariña, no la que lo quería meter preso, la que lo defendía. Escuchémoslo. ¿Le anticipó que iba a desplazar a algún juez, que iba a destituir a algún juez, Garabano? En el marco de la conversación y ante las inquietudes de Fariña en distintos tipos de preguntas, esa fue una de las respuestas. ¿Cuál fue la respuesta? Que se quedara tranquilo, porque la inquietud de Fariña era precisamente por el juicio que tenía próximo en la causa que tramitaba en La Plata. Que se quedara tranquilo, que Rosansky ya estaba fuera. Eso le dijo Sí. Garabano a Fariña, Sí. que Rosansky estaba fuera. ¿Cuántos Rosansky meses antes de que estaba fuera. estuviera fuera Rosansky? Y esto fue en el mes de junio, no sé cuándo... Cuando fue destituido Sí, Rosansky? no, la verdad que no sé. Además, le dio alguna otra... La verdad que es impresionante porque además está la transcripción de los WhatsApp, las conversaciones entre el ministro. Primera sensación a título personal. Mal, esto. Yo conocía esto. Claro, O sea, yo estaba al tanto cuando sucedió. claro. Horrorizado, como siempre. Corresponde que uno se horrorice, pero era un momento en el cual era impensable que pudiera salir a la luz. Yo era el único que lo decía, por otra parte. Claro. Y de hecho lo dije y lo escribí yo. Antes de renunciar, esto lo puse por escrito. Está. No investigan, pero está en el Consejo de la Magistratura. Por lo tanto, no era sorpresa, pero era horrible. Escuchar ahora una conversación que yo imaginé, pero confirmarla, porque además lo dijo Barreiro primero y luego la abogada. Y estamos hablando de un ministro de Justicia que forma parte de la banda. Esto es una banda muy grande. No es Stornelli con su bandita, que es muy peligrosa, sino que ellos son una banda que son parte de una banda mayor, que es un poco el temor del gobierno nacional, es que esta investigación prosiga y se llegue a... Se lleve puesto no solo un ministro, ¿no? Sino la institucionalidad, porque además estaba, entre otras figuras, quienes pretendían elegir como la madre de la patria, y hablo de diputadas nacionales, hablo de periodistas, colegas, que en más tarde o más temprano eso se va a ir conociendo. Sin ir más lejos, el diputado Olmedo, que tuvo un episodio en el que murió una persona, porque no fue un choque nada más, murió una persona, cuenta quién lo llevó a hablar con quién, en qué momento estaba D'Alessio, falso abogado. A esta altura, Rosansky, lo que uno se pregunta es cuál va a ser el desarrollo de esta historia, en qué momento la paran y si la pueden parar y quién la para. Yo entiendo que final abierto. Bien. Está en un juzgado donde el titular es uno de los jueces más decentes del país, que es lo peor que le podía pasar a la mafia gobernante. Es decir, el peor enemigo de la corrupción es un juez decente. No es uno que está en el otro palo, sino un uno juez honesto. decente. Es terrible que le pase eso, por eso están muy preocupados. Creo que es prioridad para el gobierno, consideran prioridad desplazarlo de alguna manera, sacar la causa. Sacarlo a Ramos Padilla del medio. O a él o a la causa, y esto Bien. es lo más preocupante. Por eso digo final abierto. Si eso lo logran,
vamos a estar mal por lo menos hasta el cambio de gestión, que inexorablemente se va a producir, o queda ahí, se amplía, porque esto va a ir creciendo todos los días, porque en realidad son ejemplos. O sea, desplazar jueces es uno de los designios del gobierno. Yo creo, escuchaba al gobernador recién, yo no creo que Macri haya dejado de cumplir alguna promesa. En todo caso, lo que dejó de cumplir es lo que dijo, no lo que pensaba hacer. Está haciendo absolutamente todo lo que pensaba hacer él y su gente. Pero no lo que dijo que iba a hacer y que muchas veces llevó puesta la ilusión de gente que no sabía que iba a pasar eso. No, de muy buena fe. Lo que sucede es que nadie dice yo vengo a saquear el país, sería tonto porque no lo votan. Por supuesto. Entonces él dijo todo lo contrario y lo que hizo es exactamente lo que quería hacer y lo está haciendo y tiene un éxito total, en el saqueo me refiero. Sí, ahora, por algún lado se filtra como el agua, ¿no? Cuando cae, si hay de una manera, el agua baja. Eso lo dicen los plomeros cuando uno tiene problema de humedad en su casa. El agua baja. Y la verdad se conoce, más tarde o más temprano. El problema es que sea más tarde que temprano, ¿no? Para avanzar en la perspectiva de adecentar las prácticas políticas, periodísticas, judiciales. ¿Es iluso esto? No. Utópico? Lo que pasa es que el verdadero desafío es qué hacemos con esa verdad. Claro. Es decir, la verdad va a terminar saliendo cada vez más. Salió la verdad sobre la dictadura. Claro. O sea, se conocieron los detalles. El tema es qué hacemos. En el caso de la dictadura lo que se hizo son los juicios. Y en el caso de lo que está sucediendo ahora, la verdad va a salir cada vez más y el desafío para la próxima gestión no es un desafío económico. Lo económico es trascendente, es muy importante. Es lo institucional, es qué se hace. Yo hay algo que vengo planteando hace mucho que tiene que ver con que nosotros me refiero a la gente que se capacitó en distintos ámbitos, incluso los oficios, ninguno de nosotros fue capacitado para actuar adecuadamente y rápido frente a este tipo de cosas. Claro. O sea, ante el absurdo, ante este nivel delincuencial. O sea, estamos teniendo un gobierno que delinque todos los días. Hay pruebas sobradas. Yo he denunciado al presidente de la Nación varias veces. Delitos que con solo investigarlos se comprobaban y no se investigan. Entonces, es una cuestión institucional muy profunda que habrá que modificar. Ahora, Rosaski, uno presume que el Poder Judicial o la justicia, como figura, como imagen, es en última instancia, es el raseguro de la República, ¿no? Y es donde uno, a poco que va avanzando y conociendo historias, casos, trayectorias, yo hablaba de la trazabilidad, ¿no? Como uno cuando va al supermercado levanta el pote de crema de leche, mira la fecha de vencimiento, lo mueve a ver si está líquido o no está líquido, si se respetó la cadena de frío, y cuando tiene que elegirse un juez o un diputado o un gobernador, indolente, desaprensivo. A lo mejor hay una estructura, me podrá decir, mediática o comunicacional que hace que lleguen estos, ¿no?, a la posibilidad de la selección. ¿Dónde está la falla? Bueno, no, hay una tradición de mantener las estructuras de dominación. De eso se trata. Y a veces se quiebra esa dominación a partir de gobiernos que le sale mal a la oligarquía. Es decir, esto ha pasado 12 años seguidos, en mi punto de vista. Ahora, se da un fenómeno como el de Cambiemos, que tampoco ha sido investigado adecuadamente, pero hoy tenemos los elementos, que tiene que ver con la pregunta tuya, es decir, cómo se llega a que haya ciudadanos que voten lo que no le conviene. O sea, que voten lo que lo va a perjudicar. Que no voten en defensa propia, ¿no? Claro, pero eso directamente tiene vinculación con la manipulación, no hay otra explicación. Yo no estoy hablando de los socios y simpatizantes. No, pero yo hago una transpolación aún más brutal. ¿Cómo uno puede, como homosexuales, feministas, pobres, negros, votar a Bolsonaro? Pero es lo mismo, porque estamos hablando, salvando las diferencias con Brasil sociológicas, estamos hablando de manipulación. Hasta que nosotros no tomemos conciencia del nivel de manipulación que Cambiemos llevó adelante con la población, no vamos a comprender bien por qué se votó como se votó. Cambiemos con sus globitos amarillos, con una técnica que yo me sorprendí, pero realmente lo escuché por primera vez hace 2 años a Zaffaroni. Eugenio Zaffaroni. Sí, estábamos dando una charla, estaba al lado de él. Y él estaba hablando y mencionó sobre este gobierno que utilizaban las técnicas de los 11 principios de Goebbels, del nazismo. Yo me sorprendí, te imaginás. Llegué a casa, lo hablé con él, pero después llegué a casa y lo googleé.
y lo imprimí y hasta el día de hoy estoy asombrado porque verdaderamente toda esa teoría de repetir la mentira que se transforma en verdad, etcétera, es una radiografía de la manipulación de Durán Barba, guionando, de Durán Barba diciéndole a Sturzenegger que no proponga nada en el debate, ¿te acordás de eso Sí, famoso? sí, por supuesto, sí, que no hay que decir nada, hay que salir por otro Nada. lado. De Esteban Bullrich, cuando era ministro de Educación. Diciendo que había que hablar de varias cosas a la vez y mandar por el otro lado y mientras la gente estaba diciendo distraída. una frase textual que es: hay que crear argentinos que puedan vivir en Ahora- la incertidumbre y disfrutarla. Claro, ahora Carlos, ¿y el Poder Judicial? Los jueces. El Poder Judicial es una pieza Que imprescindible. dicho sea de paso, es lo único que no se disuelve cuando hay golpe de Estado, y hubo golpe de Estado, ¿no? Porque No. seguían mucho en comisión. Digo, cuando en los 76 fue el golpe de Estado, se llevaron los diputados, desarmaron, se fueron los gobernadores y demás, y muchos jueces quedaron, mismos jueces juraron por el proceso y el estatuto del proceso de organización nacional. Quiero decir, la justicia me parece que es más todavía cerrada y más compleja, ¿no? Sí, y más reaccionaria. Lo que sucede es que un gobierno dictatorial no le conviene, a los golpes de Estado no le convino cambiarlo, y de hecho que eso es prueba de que no necesitó cambiarlo. La Corte Suprema en el 30, 4 días después del golpe del 6 de septiembre, lo convalida. Convalida el golpe. Por lo tanto, ese Poder Judicial que convalida golpe de Estado es una pieza esencial en todos los gobiernos autocráticos, como fue la dictadura, y totalitarios como es este. Es decir, hay una parte, no todo por supuesto, pero hay un sector del Poder Judicial que no solo es conservador, sino que es reaccionario, que forma parte del plan de este gobierno y es uno de las patas del trípode. Para ¿no? terminar, porque ya nos consumimos el tiempo y un poquito más. La primera respuesta fue que va a haber un cambio inexorablemente de gestión. Con esta descripción, con este panorama, con esta perspectiva, con este contexto, ¿de dónde sale esa visión de cambio? Porque hablamos del blindaje mediático, de los poderes constituidos, del gobierno. Bueno, porque en primer lugar la manipulación que se ejerció durante estos años de parte de Cambiemos ya no tiene ese efecto. Y esto está comprobado en las Bien. encuestas, realmente ha habido una caída brutal. Segundo lugar, porque el daño social que se hizo es irreversible para este gobierno, para esta gestión. Con lo cual garantiza que va a haber un sector de gente, no solo la que no lo hubiera votado, sino la que lo votó. Bien. Eso a mí me consta. De modo que el cambio es inexorable. Ahora, ese cambio seguro va a tener que estudiar seriamente qué pasa con las instituciones, porque este Poder Judicial, así como está, no estoy hablando precisamente de Ramos Padilla, No. estoy hablando del resto, el Poder Judicial como está no va a servir a una gestión democrática. Muchísimas gracias por venir, Carlos. Un placer. Ha sido muy Un amable. gusto. Nos vamos, volvemos el lunes. Que pasen un buen fin de semana. Hasta entonces.